La técnica de la espiral es la técnica más importante que se utiliza en la floristería. He utilizado flores en su mayoría con forma redonda. También tengo otras formas como verticales o formas de mariposa para añadir movimiento al trabajo. Lo que suelo tener en cuenta es el tamaño del ramo que voy a realizar. En este caso voy a hacer un ramo de unos 35 centímetros de diámetro y vamos a utilizar una proporción de 1:1. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener la misma altura de cúpula que de anchura. Para comenzar, coloco 3 ramas de material con los tallos en paralelo. Desde este punto, por donde yo estoy cogiendo los materiales, hacia abajo, el material tiene que estar completamente limpio. Este punto donde yo estoy sujetando los tallos se llama punto de vegetación. Una vez tenemos los 3 tallos en paralelo, colocamos el primer material en espiral. Para ello, daremos al material esta dirección, siempre procurando de que el material te mira a ti y el tallo va hacia afuera. En este caso vamos a trabajar un ramo circular, por lo tanto los materiales tienen que entrar en 360 grados. Cuando ya hemos puesto un par de materiales en una zona, sujeto el ramo y doy un cuarto de vuelta. Y aquí otra vez lo mismo. Primero voy a procurar tener un muestrario de cada uno de los materiales que voy a utilizar en el ramo y después ya comenzaré a pensar en la composición. Un elemento importante dentro del ramo circular son los verdes de cuña. Los verdes de cuña son verdes generalmente de relleno que se colocan en la profundidad más baja del ramo. Gracias a este verde de cuña yo coloco el material aquí y me abre en la parte superior. Para considerar de que es un ramo circular, no solo tiene que ser circular, sino que también en el lateral tendrá una forma semicircular. Para conseguir esta forma semicircular, en esta zona de aquí tendremos que llegar a los 90 grados con el material. Voy a procurar tener siempre una capa de verde de cuña. Por lo tanto, yo ahora he dado toda una vuelta y he puesto una capa de verde, ya voy a continuar poniendo flores y verde decorativo y cuando vea que ya no está el verde de cuña, entonces volveré a colocar otra capa. Para pensar en la composición, lo que voy a hacer es ir triangulando las flores. Para realizar la triangulación, tengo que colocarlas dibujando un triángulo. Por lo tanto, si tengo esta aquí, colocaré otra por aquí y otra en esta zona. De esta forma ya tendríamos la primera triangulación. También podemos añadir agrupaciones de flores o profundidades. Un básico de variedades que podríamos meter en un ramo serían 3. Os recomendaría una flor grande, una flor mediana y una flor pequeña. Cuando pongo 3 flores juntas de la misma especie, tengo que procurar que ocurra esto, que están en diferente profundidad. Bueno, pues el ramo ya estaría. Voy a colocar una última flor aquí en este hueco, pero ya lo tendríamos. La forma, como veis, es circular, llegamos correctamente a los 90 grados y también he gastado todos mis materiales. Ya una vez el ramo está terminado, voy a atar. Cojo un trozo de rafia. Las vueltas con la rafia deben de ser bastante firmes porque el atado tiene que quedar muy fuerte. El último paso sería cortar los tallos. Yo normalmente para un ramo circular de este tamaño hago una proporción de 2/3 de cúpula, 1/3 de tallos. Bueno, pues el ramo ya está terminado. Espero que hayas disfrutado y aprendido mucho con los tips que te he dado. Si te ha gustado este contenido, suscríbete. Y si quieres aprender más conmigo, te invito a que veas mi curso online. El enlace está en la descripción.